¿Cuál ha sido tu encuentro más aterrador con un extraño? Bienvenidos a otro vídeo de leyendo historias de encuentros aterradores con extraños. Esta vez vamos a leer vuestras historias. Hace bastante que no lo hacíamos, así que ya toca. Antes de empezar, descubre aquí mis redes sociales, suscríbete a este canal si no lo estás y te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta y empecemos. La primera historia la envía Otilia. Hace un par de meses te conocí por los vídeos de encuentros aterradores con extraños y me enganché a tu canal. Para dar un poco de contexto, yo nunca había tenido una experiencia aterradora con un extraño. Antes no me consideraba una persona atractiva, me consideraba muy poco agraciada, pero hasta hace un año mi cara empezó a cambiar para bien. Incluso hace 5 meses cuando me miraba al espejo decía, wow, definitivamente me veo mejor que antes. Y los demás lo empezaron a notar, ya que mis compañeros de clase y de escuela me miraban más. Me hacían más plática, me sonreían, aunque ellos no fueron los únicos que se dieron cuenta, desgraciadamente, ya que los señores también se quedaban mirándome. Nunca les tomé mucha importancia, normalmente no pasaban de eso, pero hasta hace poco, cuando me subí a un camión, o bus, o colectivo, no sé cómo se dice a España, tuve que irme a la parte de atrás y estar parada porque no había asientos libres. Y en uno de los asientos que estaban pegados al pasillo había un señor que cuando me vio pareció que se empezó a poner nervioso. Yo me di cuenta enseguida y me puse incómoda ya que él estaba a mi lado. Este camión lo tomo después de ir a la escuela para ir al gimnasio y normalmente esos días llevo ropa muy holgada. No es como que llevo escote ni shorts, para nada. Otra cosa que tengo que precisar es que yo no me veo de mi edad, actualmente tengo 18 años. Mi familia siempre se ha visto más joven de lo que es y yo no soy la excepción. Normalmente me confunden como una chica de 14 o 13 años. Tampoco ayuda que no soy alta. Y lo de la ropa, que iba súper holgada, junto con lo de que me veo más niña, fue lo que me perturbó. ¿Por qué? ¿Qué hace un señor de 40 años observando a una niña de 14 entre comillas? Regresando a la historia, cuando este camión pasa por un pueblo normalmente se empieza a vaciar y eso fue lo que pasó. La gente se empezó a bajar y solo quedaron 5 personas contándome a mí. Yo decidí sentarme a pesar de que ya casi iba a bajar, pero las múltiples miradas del señor me hacían sentir mal y su forma de actuar me ponía nerviosa. Estaba moviendo mucho las manos y los pies, así que pensé que sentarme a la mitad del autobús era lo correcto. No pasaron ni 2 minutos cuando el señor me pidió sentarse a mi lado. Cuando, repito, casi todos se bajaron y el camión estaba vacío. Había muchos lugares para sentarse y él decidió sentarse a mi lado cuando él ya tenía su asiento. Yo no dije nada y me hice a un lado para que pudiera pasar. Me giré y vi que su lugar anterior estaba vacío. Eso me dio escalofríos. El resto del trayecto me quedé muy quieta, mirando al frente y de vez en cuando mirando a los demás para ver si ellos se habían dado cuenta de lo extraño que era esto, mientras miraba de reojo que el señor me miraba a ratos. Cuando estaba a punto de llegar a mi parada, me esperé hasta el último segundo para bajarme. Esto como una estrategia para ver si él iba a seguirme, y así fue. Me bajé del camión junto con otras 2 personas. Caminé rápido y después vi que él también se bajó. Me dio miedo y comencé a caminar más rápido al gimnasio, y vi que comenzó a seguirme. Lo dejé atrás y antes de entrar al gimnasio di una última mirada y vi que seguía caminando, pero trató de fingir que miraba a otro lado o a su celular. Aprovechando esto me metí rápido para que me perdiera de vista. Ese encuentro me dejó muy nerviosa y ya no pude hacer bien mi rutina. Al terminar, le marqué a mi hermano si podía pasar por mí en el carro después de su trabajo. Él me dijo que sí y esperé adentro, para evitar que me viera aquel sujeto por si estaba rodeando la zona o algo por el estilo. Cuando llegó mi hermano, corrí a su carro y me solté a llorar, y le dije todo. Él se molestó mucho porque mi hermano es una persona que le desagradan mucho este tipo de cosas. Me calmó y me dijo que si lo volvía a ver cuando él estuviera presente, le avisara y él se encargaría de golpearlo y dejarle claro que no se metiera conmigo. Sin duda alguna amo mucho a mi hermano porque él siempre ha estado para mí y me ha cuidado desde pequeña. Afortunadamente ya no me lo he encontrado, ya no he tomado ese camión a esa hora, pues por situaciones de la escuela ahora he podido ir al gimnasio a la hora que va mi mamá y mi hermano. Aunque, por desgracia, hace poco tuve que ir a hacer un trámite y nuevamente un señor me miraba cada rato y me hablaba. Mi mamá tiene problemas de salud, por lo que cuando se desocupó un asiento le dije que se sentara para que no le hiciera mal. De igual manera se desocupó otro asiento y me senté, y casi enseguida se desocupó el que estaba al lado. El señor no desaprovechó la oportunidad y se sentó, y casi como si se repitiera la historia me volteaba a ver cada rato. Eso me hizo sentir asqueada, pero no lo volteé a ver y fruncí mi ceño, en un intento de demostrarle que
que no me dejaba intimidar. No le conté nada de esto a mi mamá, ninguna de las dos experiencias, ya que ella es de estas personas que se preocupan mucho y no quiero que siempre ande al pendiente, ya que de por sí siempre se muestra nerviosa cuando mi hermano y yo salimos, y eso que él es más grande que yo. En fin, sin duda alguna estas experiencias me han dejado un mal sabor de boca, y ahora me pregunto si cada vez que me subo a un camión habrá un pedo que se me quede mirando. Sé que esta experiencia no tiene mucha violencia, no es sangrienta ni tan llamativa, pero lo que me da terror es que este tipo de cosas sean tan normales. Por eso un consejo que quiero dar a las mujeres que me están escuchando es que si sienten un mal presentimiento sobre alguien, tómenlo en cuenta. Y si un hombre o cualquier persona escala las cosas y comienza a seguirlas o tocarlas, griten, hablen con groserías, pónganse firmes y si pueden golpéenlos, pero háganse notar. Ya que si hacen esto, el hombre se sentirá observado, se acobardará y no podrá hacerles daño. Y se la pensará antes 2 veces para que vuelva a cometer ese tipo de actos. Tampoco quiero que este mensaje suene pesimista y se entienda que todos los hombres son malos, no, hay de todo. Hombres malos y buenos, mujeres buenas y malas. Solo hay que estar alerta de quién nos rodea y estar preparadas para actuar si es necesario. Definitivamente también pienso que este tipo de cosas, este tipo de historias a muchas personas no les... Bueno, como has dicho, que a lo mejor no es tan llamativa y así. Y claro, no hace falta que sea algo súper wow, una situación súper extrema para que dé miedo, porque uno puede escuchar esta historia y pensar, no es para tanto o lo que sea, pero en el momento que vives eso es aterrador. La siguiente historia es de Nai. El hospital, las sensaciones y el extraño, se titula. Esto sucedió en la ciudad donde yo vivo, Mataró, Barcelona. Fui hace relativamente poco, en 2024, en el hospital. Mi abuela estuvo durante una semana en el hospital por una operación y tuvo que quedarse varios días. Normalmente, siempre que mi abuela se quedaba allí, un tío, prima o mi madre se turnaban para quedarse con ella y no dejarla sola en ningún momento. Un miércoles fui a verla desde por la mañana con la intención de pasar el día entero con ella hasta que viniese alguien de mi familia para quedarse con ella el resto de la noche. El caso es que mientras el día avanzaba yo me lo pasaba muy bien ahí, hablando con mi abuela de todo, con la otra persona que estaba en la misma habitación e incluso con varias enfermeras y enfermeros. Soy una persona muy sociable y amo hablar hasta por los codos, además de inquieta, por lo que durante el día también salía para la cafetería o las máquinas para comer algo y me entretenía hablando con las personas. Estaba tan cómoda que decidí avisar por el grupo familiar que me quedaría esa noche y yo. Cabe aclarar que tenía 18 años recién cumplidos, ahora tengo 19, dentro de unos días cumplo los 20. Bueno, sigo que si no me enrollo mucho. Pues después de avisar al grupo, me acomodé en el sillón del costado de la cama donde mi yaya se encontraba y me entretuve leyendo en mi teléfono. A eso de las 10 de la noche me entró algo de hambre y decidí ir a las máquinas para comer. Me llevé una fuerte sorpresa. El pasillo estaba bastante oscuro. No por completo, pero aún así daba miedo. Ya me había quedado varias veces en el hospital anteriormente y jamás apagaban las luces completamente y mucho menos a las 10 de la noche. Me debatí si salir o quedarme con mi abuela en la habitación, pero al final decidí ir a comprar algo. Ahora viene una de las tantas cosas extrañas que me pasó durante esa noche. Estaba todo vacío, no había enfermeras ni médicos, nada. Sinceramente en ese momento tuve que volver a la habitación y no salir, pero claramente no lo hice. Para llegar a las máquinas tenía que cruzar un largo pasillo, donde estaban las habitaciones, luego girar a la derecha por otro mini pasillo. Era más parecido a un túnel lujoso, ya que las paredes eran de un verde cristalizo, y al salir llegabas a una sala grande con muchas butacas, con ascensores y las máquinas. Básicamente era una sala de descanso enorme. Allí cuando llegué tampoco había nadie y estaba algo oscuro, había muy poca luz. Como he dicho anteriormente, soy una persona muy inquieta, pero se me ha olvidado mencionar que tiendo a sentir cosas, soy bastante sensible a ciertas presencias, y eso es lo que sentí. Todo estaba vacío, pero yo sentía que había gente allí, aparte de los pacientes y personal. Los pelos de la nuca y brazos se me erizaron completamente, junto con varios escalofríos por toda mi espina dorsal. Intenté ignorar esa sensación y me centré en sacar comida suficiente para no tener que ir toda la noche a la máquina. ¿Sabes cuando sientes algo extraño y te recorre la necesidad de correr? Sí, pues eso es lo que sentí e hice. Corrí para llegar a la habitación donde estaba mi abuela. Sorpresivamente no me caí, cosa rara con lo torpe que soy. Cuando llegué a la puerta me llevé un susto de muerte al encontrar a un
señor de mediana edad, quizás un poco más. Llevaba la bata blanca de hospital junto con el suero y estaba justamente en la puerta de la habitación donde se encontraba mi abuela. El pasillo seguía vacío, pero ahora estaba más iluminado y podía escuchar las voces del personal en uno de los pasillos que había. Y eso que estuve hablando con muchos pacientes de esa planta y pasillo. Él, al escucharme, me miró con mucha atención, escaneándome sin pestañear. Me incomodó bastante, sobre todo porque yo solamente estaba usando un top y unas mallas negras. Medias, depende del país, ya que hacía algo de calor. Al menos en mi opinión, ya que soy muy calurosa incluso en invierno. Sonrió de manera extraña. Creo que nunca había visto una sonrisa extenderse tanto como la suya. Por un momento se pareció mucho al de la película De Verdad o Reto y ponían esa sonrisa de oreja a oreja. Normalmente no soy alguien que se intimide o acobarde, por lo que directamente le pregunté qué estaba haciendo en esa puerta. Él no respondió de inmediato. Primero se acercó hasta que estuvo a centímetros de mí. Cuando me respondió me causó escalofríos. Eres muy guapa, chica. No es la primera vez que recibo halagos y casi nunca me molestan, pero esta vez se me formó un nudo en el estómago. Tenía la mirada oscurecida y me volvía a repasar con la mirada. Yo movía mis ojos constantemente a la puerta que estaba cerrada, cosa que me sorprendió porque cuando yo me había ido la dejé abierta y no tardé demasiado en llegar. Y por el pasillo esperando ver a alguien del personal, pero estaba completamente sola con un extraño que me daba malas sensaciones. Habló de nuevo al ver que no respondía. ¿Estás sola? Llevo rato buscando a alguien para que me ayude a ducharme. Al escuchar eso pude sentir como la presión me bajaba, pero intenté no hacerlo demasiado evidente y le mantuve la mirada. A veces cuando me siento acorralada suelo ser muy brusca y en ese momento me sentí exactamente así. No estoy sola y las enfermeras pueden ayudarte a ducharte. Eso fue lo que le respondí. Y la verdad que me felicité a mí misma por no haberme trabado al hablar. Supe que no le gustó nada mi respuesta, cuando su sonrisa cayó y avanzó los centímetros de espacio que quedaban para agarrarme del brazo. Para ser alguien que estaba internado en el hospital, tenía mucha fuerza. Recuerdo que intenté que me soltara, pero no había forma. Tenía el agarre de hierro. ¿Me vas a ayudar? Después de decir eso, intentó arrastrarme por el pasillo por el que había corrido anteriormente, pero me resistí. Me agarré a la manija redonda de la puerta y grité con todas mis fuerzas. Me da vergüenza decir esto, pero realmente me sentí débil e indefensa y eso jamás me había pasado. A causa de eso, lo siguiente que pasó se me hace algo complicado recordarlo con exactitud. Lo único que recuerdo con certeza es que grité más de 3 veces y recibí 2 golpes antes de que finalmente aparecieran el personal y algunos pacientes. El resto fue borroso. Lo apartaron de mí mientras él gritaba que lo soltaran, que no había hecho nada. Yo solo sentía que sudaba frío, paralizada. Sé que me metieron en la habitación de mi abuela para que me relajara. Lo demás que sé me lo contó mi abuela la mañana siguiente cuando me desperté. Resulta que me inyectaron por vena un medicamento para adormecerme. Al señor se lo llevaron de vuelta a su habitación y según mi abuela estuvo gritando durante minutos que no hizo nada, que quería que solo lo ayudara a ducharse hasta que lo sedaron. Algunas enfermeras se disculparon con mi abuela por todo lo que pasó y le contaron que el señor llevaba internado allí 3 semanas después de haber tenido un accidente y tener daños cerebrales. Sinceramente no entiendo nada de enfermería ni de daños cerebrales, pero no creo que para eso tenga que estar 3 semanas internado y que me haya acosado de esa manera. Desde luego fue una de las peores experiencias de mi vida. Tengo demasiadas anécdotas de distintas cosas extrañas que me han pasado y que me cuesta incluso de creerlo. Me parece una historia extremadamente aterradora y más el ambiente, el hospital, todo solitario y evidentemente no tenía buenas intenciones. La siguiente historia es de Mysterious Nemesis. Estoy emocionada de contarte esto y que lo puedas poner en tus vídeos. Amo tus vídeos, nunca dejes de hacerlos. Soy escritora de Wattpad y este es mi Gmail y nombre de escritora. Aquí comienza mi relato de un acosador y pedo en potencia. Todo comenzó cuando yo tenía 14-15 años, por ahí por el 2016. Recuerdo ir en el bus escolar e ir medio adormitada viendo el camino por la ventana y escuchando música. En una de esas ocasiones había un hombre pasando por el camino de unos 40 y tantos, de tez morena, con ropa en muy mal estado y con un bigote. Y justo el bus paró porque había colas. Era saliendo de mi residencia
residencial, así que el hombre iba hacia mi residencial. Y en ese momento yo iba, como dije, adormitada, así que veía a quien pasara, pero tuve mala suerte y resultó ser este hombre que me acosaría por años. Cuando lo vi, el hombre me miró directo a los ojos y cuando el bus comenzó a avanzar me siguió con la mirada. Sentí escalofríos, pero pensé, solo es un hombre que va pasando. Y lo olvidé porque ninguna niña debería preocuparse por un hombre que la miró, se supone. Pero solo comenzaba mi peor pesadilla, que lamentablemente nunca pude denunciar. Me lo seguí topando a la misma hora por el mismo camino donde siempre paraba el bus por el tráfico. Algunas veces no paraba, pero yo veía su silueta y lo reconocía. No entendía si era casualidad o de verdad ese hombre estaba pasando adrede por ahí a la misma hora todos los días. Así que comenzaba a dejar de ver por la ventana, pero a veces yo olvidaba que ese hombre aparecía por ahí y ¡boom!, aparecía. Y me miraba a los ojos con unos ojos de total acoso, no una mirada sin querer. Así que cambié al otro lado del bus y dejé de verlo por las mañanas. Por las tardes yo me bajaba a 2 cuadras de mi casa porque solo ahí nos podía dejar el bus. Por suerte era de día cuando regresaba, pero nadie más bajaba en mi parada. Y ahí fue cuando lo vi de nuevo. El hombre con ropa en mal estado y ese bigote detestable estaba literalmente esperando donde yo bajaba. Estaba en una bicicleta vieja. Me sorprendí porque no lo conocía. Mi mente aún no lo conectaba con aquel hombre que había visto antes porque ya había pasado un tiempo. Así que solo bajé y caminé rápido. El hombre hacía como que iba en su bicicleta tranquilo, pero claramente me iba siguiendo. Otras veces me rebasaba y se iba. Incluso regresaba en dirección hacia mí y me miraba para después irse. También cruzaba al terminar una cuadra o no se iba, pero al seguirme no llegaba hasta mi casa. Yo caminaba tan rápido que creo que por eso no me hacía nada, pero yo ya sabía que era aquel acosador que veía desde el bus por las mañanas. Así fue muchas veces, días seguidos o días sí, día no, pero en una ocasión se atrevió a seguirme a mi casa, así que ya sabía dónde vivía. Menos mal, mi casa estaba bien segura, pero yo vivía con miedo de quedarme sola y que entrara. Ese hombre no paraba, así que comencé a bajarme en otra cuadra y así logré perderme de su vista. Pero muchas veces tuve que irme por distintos caminos porque comenzaba a darme miedo. Esto fue durante meses, incluso ya había cambiado de colegio y seguía atinando mi bus, mi horario, todo. Del trauma no recuerdo si le conté a mis papás, quizás sí, pero no le dieron importancia. Incluso a veces aparecía por las mañanas cuando yo estaba esperando que llegara el bus a por mí, pero a pesar de que ya tenía unos 16 años, mi papá me acompañaba y en una ocasión le dije, ese es el que me acosa, ahí está parado. Pero estaba justamente con un policía hablando para despistar, supongo. Mi papá me decía que lo ignorara, pero él no sabía lo grave del asunto, y aunque estaba con el policía preferí no hacer nada. No quería verlo ni estar cerca de ese acosador. Luego pasaron los meses, y de repente aparecía de nuevo por las tardes, y mi corazón latía de miedo. Otras veces no estaba y yo literalmente corría hacia mi casa. Ya no salía mucho, ni a la tienda, porque sabía que en cualquier momento aparecería ese hombre asqueroso. Pasó como un año y siempre lo veía de vez en cuando, en mi residencial, pero el acosador solo me veía de lejos. Seguramente encontraba otras víctimas, que por cierto descubrí que era trabajador de donde vivía. Obvio, por su estado físico y uniforme que usaba, era de los que hacen el mantenimiento. Fue una época horrible. Habían muchos hombres de mantenimiento, a veces pensaba que era el acosador y no era, ya estaba traumada. De repente, un día que recuerdo como si fuera ayer, estaba yo haciendo tareas en un cuarto donde estaba la computadora general de escritorio y escuché voces de hombres subiendo las gradas. Una voz era la de mi papá y otra de un desconocido. Volteé a ver y como si fuera en cámara lenta vi que era el acosador que pasaba caminando y viéndome en el pasillo hacia el cuarto de mis papás con herramientas. Me quedé en shock, no podía entender qué carajos hacía ese maldito acosador en mi casa. En ese momento solo supe cerrar la puerta rápidamente y con seguro. Recuerdo estar súper nerviosa esperando a que se fuera. Cuando al fin se fue les pregunté por qué lo habían dejado pasar y me dijeron ¿a quién? Y les dije pues al hombre que subió al cuarto de ustedes, es el que me ha estado acosando durante meses. ¿Qué hacía dentro de casa? Y me contaron que estaba arreglando el tinaco que estaba conectando a la regadera de ellos, ya que el tinaco es donde se almacena agua. Y resulta que mi papá había ido a hablar, no sé ni por qué, al mantenimiento para ver si alguien podía revisarlo porque se había arruinado y, oh, casualidad, era ese hombre quien se ofreció a ayudar. Pero me dijeron que no sabían que él era quien
me acosaba. Solo me dijeron eso y les dije que lo reportaran porque era un acosador, pero no sabían su nombre, así que no lo reportaron. Ese fue el encuentro más aterrador que he tenido con un acosador porque entró a mi casa. Otra vez yo estaba enfrente de mi casa con mi vecina platicando sentadas en el piso y de la nada apareció de nuevo este acosador, cuando creí que ya había sido suficiente. Eran casi las 11 de la noche. A esa hora ya no tenía que haber nadie de mantenimiento trabajando y me intentó hablar preguntando no sé qué estupidez, pero miré hacia el piso después de haberle mirado la cara y estaba a centímetros de nosotras parado enfrente. Mi amiga ya sabía que ese era el que me acosaba, así que fue valiente y le respondió cortante, pero cuando ya estábamos calladas no se iba, como si estuviera pensando qué más hacer. Luego al fin se fue, me quedé súper nerviosa y entré a mi casa, le dije a mi mamá, pero de nuevo no se tomaron acciones. No sé cómo fui tan tonta de no reportarlo fácilmente, podía llamar a la policía de mi residencial porque sí, era una residencial privada, pero ese hombre no tenía control alguno. Después de 2 años desde que había aparecido ese tipo en el 2016, yo seguí con miedo y quizá alguna vez estuvo y no lo vi, y otras veces creí verlo pero solo me iba caminando rápido. La última vez que lo vi, y sí sé que era él, fue en 2019. Ya había pasado un tiempo sin ningún suceso. Yo estaba paseando en el parque de mi residencial con un chico y lo vi. Estaba en una casa en el techo, arreglando algo, pero lo vi y pensé que no me había visto, pero me volteó a ver. Le conté a mi amigo y nos fuimos inmediatamente. Después alguien lo reportó y lo despidieron, o solamente se fue y ya está. Y sonará horrible lo que diré, pero espero que se haya muerto, porque si era un acosador y estoy segura que no fui su única víctima, aunque puedo decir que gracias a Dios no me logró tocar a mí, pero me arrepiento de no haberlo reportado porque quizás podría haber evitado muchas cosas y seguro que acosó a más chicas menores. Gracias por leerme, espero además de contar esto que se pueda dar visibilidad a las chicas para defenderse como puedan, para poner un alto y tratar de tomar acción con policías o como sea, porque no es vida pasar años huyendo de un hombre desconocido en tu propio hogar cerca de tu propia casa. Qué miedo, de verdad, es que no hay nada más aterrador que pasar miedo en tu casa, ¿sabéis? O sea, es como que si una persona te está acosando como es en esta historia y encima sabes que la persona sabe dónde vives, yo creo que tienes miedo hasta dentro de tu casa. La siguiente historia es de Dulce. Hace tiempo quería contarte esta historia, pero no me atrevía. Esto pasó aproximadamente hace 3 años. Todo comienza un día, domingo por la noche. Ese día íbamos de regreso a mi casa, mi familia y yo, en la camioneta del trabajo de mi papá, la cual es un tipo van blanca. Solo que esta solo tiene un asiento completo adelante, por lo cual ese día mi mamá se tuvo que ir en la parte de atrás de la camioneta. Evidentemente nos fuimos en la parte de adelante mi papá, mi hermana menor, mi abuela y yo. Debo aclarar que yo iba del lado de la ventana. Menciono esto porque es relevante en la historia. Ese día, por la hora, ya no había tanta gente en las calles, pero recuerdo que una camioneta tipo Explorer estaba muy insistente en que lo dejáramos pasar. Mi papá se orilló para dejarlo pasar y este hombre siguió su camino. Ahora nosotros íbamos atrás de él y casualmente coincidimos y dimos la vuelta en el mismo sitio, pero algo sucedió y el hombre se paró afuera de una casa algo rara, por lo que deduje que tal vez iba a comprar sustancias o algo. Recuerdo que pasamos por su lado y vi al sujeto. Era un hombre con el cabello despeinado y sin camiseta. Cuando lo pasamos me di cuenta que este había prendido nuevamente su camioneta e iba atrás de nosotros. Esto lo observé a través del espejo de la camioneta. Estábamos muy cerca de mi casa, lugar donde claramente nos dirigíamos. Debo aclarar que soy una persona muy paranoica y nerviosa. Casi siempre siento que mi vida corre peligro. Yo también. Pero ese día fue diferente, ya que tuve un presentimiento raro y en forma de broma le dije a mi padre que tal vez nos estaban siguiendo. En otra situación él me hubiera dicho algo así como no seas paranoica, no pasa nada, pero fue diferente, él no dijo nada. Entonces yo le dije que nos desviáramos del camino y que diéramos vuelta en la primera calle que nos encontráramos, que si el sujeto de atrás también daba la vuelta entonces sí nos estaría siguiendo. Pues como lo dije, este sujeto también dio la vuelta y nos comenzamos a alarmar. Empecé a sentir mucho miedo y mi ritmo cardíaco aumentó, y más por el hecho de saber que la vida de toda mi familia corría riesgo, ya que desconocíamos si ese sujeto iba armado. Mi papá es un sujeto con un temperamento fuerte, es bastante alto e intimida mucho, pero hasta él sentía temor, a tal grado que se bloqueó y no sabía bien qué hacer. Salimos de las calles a las que nos habíamos metido en un inicio y tomamos la decisión de no ir directos a mi casa ni a la casa de otro familiar, ya que este sujeto seguía persiguiéndonos. Cuando en un momento inesperado sentimos cómo la camioneta se movió, y es que el sujeto de la camioneta Explorer nos chocó la parte de atrás de nuestra camioneta, lugar en el que iba mi mamá. Nos asustamos
tardamos más ya que este sujeto no paraba. Después de chocarnos él, siguió derecho y nosotros nos regresamos al camino por el que ya habíamos pasado. Mi padre no sabía qué hacer y yo recordé que cerca de ahí a pie, de carretera, hay una estación de policías. Entonces nos dirigimos a ese lugar para sentirnos más seguros. Cuando vimos nuevamente hacia atrás nos dimos cuenta que el sujeto se había regresado y volvía a seguirnos. Las calles por las que íbamos parecían un laberinto, por lo cual mi desesperación por salir de ahí era mayor, hasta que unos 7 minutos después logramos llegar a la estación de policías. Bajamos todos rápidamente de la camioneta y comenzamos a tocar. Nos abrieron y decidimos meternos a la estación sin preguntar si estaba permitido. En eso el sujeto de la camioneta que nos estaba siguiendo se estacionó ahí y los policías comenzaron a decirle que qué buscaba. El sujeto dijo que a nosotros lo habíamos chocado, aunque los policías se dieron cuenta de que él nos había chocado a nosotros. A través de la radio los policías mandaron a llamar a otros compañeros, los cuales llegaron en la camioneta policíaca y ese hombre se fue. Creímos que todo había pasado y los policías insistieron en que nos acompañarían, pero ellos nos querían llevar por una calle que está sola, en la cual solo se encuentra un lugar en donde tiran basura, a lo que mi mamá respondió que no, ya que le pareció algo sospechoso que habiendo tantos caminos por los cuales nos podríamos ir, ellos nos querían llevar por un lugar desolado. Casi enfrente de la estación de policías se encuentra la casa de una tía. Mi mamá dijo que fuéramos a su casa, pero que lo hiciéramos rápido antes de que el sujeto de la camioneta nos encontrara. Le hicimos caso y cruzamos hacia la casa de mi tía. Atrás de mi tía hay otras casas escondidas. Mis padres decidieron esconder la camioneta en la que íbamos. Cuando por fin regresaron estábamos todos asustados. Recuerdo voltear a ver a mi papá y ver que se veía pálido por el susto. Le estábamos platicando a mi tía lo que nos había pasado cuando de repente se empezó a escuchar el claxon de la camioneta que nos había estado siguiendo. Pero era consecutivo, como si nos estuviera diciendo que estaba cerca. Me sentí como en la película de La Purga, ya que parecía que ese sujeto estaba psicótico y que nos estaba buscando como si fuera el cazador y nosotros su presa. Cuando nos asomamos por la ventana de la casa de mi tía nos dimos cuenta de que el sujeto loco estaba pasando por ahí lentamente en su camioneta. Entonces nos asustamos todavía más. Justo cuando pasaba frente a nosotros los policías lo persiguieron y este aceleró. Salí de la casa en compañía de mi tía y vimos que la policía lo había parado. Entonces nos sentimos más tranquilos. Para finalizar me gustaría decirles que siempre hay que confiar en nuestro instinto, ya que no sé qué hubiera pasado si mi padre no me hubiera hecho caso y hubiera dirigido al loco a nuestro hogar. Qué miedo, de verdad. A mí nunca me han perseguido en coche, pero alguna vez que he visto que un coche va detrás desde hace más de 4 o 5 calles, te entra una sensación de me están siguiendo y es una sensación de terror. La siguiente historia es de Bunny. Esto va de cuando iba a la secundaria hasta bachillerato. Yo apenas tenía un grupo de amigos. Tuve un novio durante unos meses hasta que salí de secundaria. Nunca hablé con chicos de otros grupos, solo del mío. Unos días antes de entrar al bachillerato ya había hecho mi examen y fui aceptada. Una amiga, Meli, me invitó a una fiesta de chicos de nuestra edad. Me dieron permiso y me arreglé. Aunque acababa de terminar con mi novio de la secundaria hacía unas semanas, no tenía muchas ganas de ir, pero lo hice para ver a mis amigos. Todo bien hasta que vi que venían 2 chicos que yo no conocía. Uno era amigo de Meli y el otro era su hermano, Alex y Alec. Alex amigo y Alec el hermano. Estos chicos entraron a la fiesta sin invitación. Después de un rato yo estaba sola comiendo pozole y cuando los vi me percaté de que se parecían mucho y deducí que eran hermanos. Mi amiga me los presentó. Alex actuaba tonto y bromista, pero Alec estaba serio y frío. Apenas me miraba cuando yo le hablaba y respondía cortante. A mí no me importó y la verdad no les presté mucha atención, ya que me tardó bastante en aceptar nuevas personas en mi conversación. Durante la fiesta, Alex solo hablaba con su hermano y a veces decía algo para aportar a la conversación grupal. En unos momentos llegué a bromear con él y él solo se reía extrañamente. A todo esto, Alex me estaba mirando todo el tiempo. Había poca luz, así que yo no podía ver su expresión, pero donde fuera yo sentía su mirada. Al final de la fiesta nos fuimos todos a casa de mi amiga Meli y yo había tomado un poco, y además era muy tarde en la madrugada, y en ese tiempo yo era de un horario de sueño estricto. Ambos factores contribuyeron a que mi estado fuera vulnerable. Iba casi dormida en el coche con todos, y mis amigos y los chicos se dieron cuenta y bromearon sobre eso conmigo. Yo me reí. Un amigo dijo: Bunny, pareces totalmente borracha, bebiste muy poco y estás cayendo dormida sobre nosotros. Y logré escuchar a Alec decir en voz tenue, como bromeando pero sin mucha intención de ser escuchado por todos en el coche: preferiría que se caiga sobre mí. Creo que nadie más que yo lo escuchó. Eso fue otra señal de que yo le interesaba, además de verme todo el tiempo. Nos despedimos y mi amiga y yo nos quedamos en
casa de ella a dormir. Días después mi amiga me hizo saber que había compartido mi número de celular con alguien. Yo le reclamé, pero no me importó mucho. Después en la noche recibí un mensaje de Alec. Comenzamos a hablar y eso se convirtió en hablar cada día. Él me invitaba a salir y era muy intenso. Decía cosas como que quería tenerme y reclamarme como suya frente a todos. Más cosas así. Eso me parecía atractivo y se mostraba interesado genuinamente. A eso yo me había cortado el cabello tipo pixie y recibía comentarios como que parecía un niño y eso me molestaba. Pero él no. Él decía que era atractivo y resaltaba mis atributos faciales. Como sea, a mí me gustó su atención y le di una oportunidad. Nos reunimos en un parque para caminar y conocernos más. Él insistía en ser novios de una vez por todas, pero yo le decía que había que esperar a conocernos y convivir, y él aceptó a regañadientes. Con que él era intenso me refiero a que era muy intenso. Después de hacernos novios me esperaba fuera de la escuela, el bachillerato, me bombardeaba de mensajes a cada rato, a todas horas, y después todo fue horrible. Me pedía cosas que no quería hacer, tocaba, me besó a la fuerza aunque yo no quería porque era mi primer beso. Cuando yo lloraba por estar abrumada él se reía de mí y decía que me veía linda llorando. Una vez me puso una cadena y me arrastró de las muñecas. Yo nunca me di cuenta de dónde salió esa cadena. Cuando yo no quería hacer lo que me pedía, se molestaba y me dejaba atrás. Me dejaba de hablar y luego volvía solo, porque yo no le rogaba, y cosas así. Hasta su madre parecía indiferente cuando me presenté con ella. Entonces comenzamos a ir a su casa y claro, me llevaba a su cuarto. Trató cosas a las que nunca accedí, y todo eso me cansó mental y físicamente. Lo peor es esto. Él me mostró sus marcas de cortes que se hacía. Yo me mostré comprensiva, lo cual fue un error porque entonces me mostraba vídeos de él haciéndose esas marcas, cuando me molestaba con él. Trataba de chantajearme con que terminaría con todo si yo lo dejaba. Me rogaba, decía que sin mí no podría vivir, y se volvió peligroso cuando dijo que no podría morir sabiendo que yo estaría con alguien más. Yo sabía que él era un cobarde, así que no lo tomé en serio, hasta que un día decidió entrar en mi casa y quedarse la noche conmigo. Me contó sus problemas y yo lo consolé, pero entonces cuando dejó de llorar y actuar como un bebé inseguro conmigo, quiso coquetear y tocarme. Yo me enojé y forcejeamos. Él comenzó a ahorcarme y yo sentí mi cabeza como si fuera a explotar. Mis ojos se nublaron y por poco me desmayé, pero él se detuvo y se quedó mirándome en silencio con unos ojos perturbadores. Yo logré respirar bien y lo miré, parecía un animal salvaje, y antes de que yo dijera algo, mi madre llegó a casa. Él se escondió y yo fui a recibirla. Cuando volví, él me tomó de la pierna. Él estaba en el suelo, al lado de la cama donde se había escondido. Se veía tan estúpido que me dio risa, pero mi sonrisa se desvaneció cuando vi su muñeca. Se había estado rascando y estaba sangrando de nuevo y me dijo: «Trae un cuchillo». Sonaba muy serio. Yo claramente me negué y le dije que se fuera, pero no me escuchó y me comenzó a apretar. «Trae el cuchillo ya». Yo me asusté y le pregunté para qué lo quería y dijo que él nunca dura más de un día sin volver a casa, y que si duraba la noche fuera debía parecer que intentó terminarlo de nuevo. O sea, fingir un intento de suicidio, algo que su madre sabía que él había intentado antes. Y entonces su plan era hacerse una cortada convincente para su madre y que no me involucrara a mí, ya que él estaba en mi casa esa noche. No entiendo nada, es que está completamente loco. Entonces me miró con ojos fríos en la oscuridad y el frío del invierno. Me sentí amenazada, pero tenía que hacerlo. Así que volví con un cuchillo y él lo hizo, en su cuello. No le pasó nada, pero yo estaba temblando y sollozando al verlo hacerse daño. Cuando terminó, se rió de mí y me llamó nombres despectivos. Después me pidió acurrucarse para dormir y lo hice. Fue tan incómodo. Estuvo toda la noche pidiendo favores sexuales y yo me negué y él se molestó, pero decidió dormir. A las 5 a.m. me desperté y le dije que debía irse antes de que algo más pasara. Él se despidió y se fue. Terminé tan impactada por todo lo que vi y pasé con él que decidí terminar mi relación. Pero no pude. Me dijo que no y que nunca terminaría conmigo. Él me terminó después porque le dieron celos de un amigo mío. Me llenó de insultos y yo tomé la oportunidad para bloquear su número y no volví a verlo desde ahí. O eso pensé, porque meses después mis primas me contaron que lo vieron cerca. Estaban merodeando sospechosamente por mi casa, aunque dudé de la veracidad de lo que decían. No importó porque nunca lo vi después de ello. Hay veces que paso por su casa en coche ya que vive en una avenida principal, pero siempre espero no topármelo. Otra cosa es que su madre me mandó mensajes después diciendo que su hijo tenía trastorno narcisista y rasgos bipolares, como si eso fuera justificación, aunque yo ya había notado que él era un narcisista. Ahora tengo una relación sana con un buen hombre, soy mayor y comprendí que cometí errores, pero agradezco que nunca me pasó nada más allá de lo que viví. Trabajé de esto en terapia, pero la anécdota sigue en mis recuerdos. Alec, no nos topemos nunca más y deberías ir a un centro psiquiátrico.
Qué aterrador, porque da toda la sensación de que estaba en un estado de psicosis esa noche. Y debió ser todo un alivio cuando rompió contigo. Estas son todas las historias de hoy. Tengo muchísimas más que me habéis mandado, pero las haremos en otras partes para poder hacer más partes de esta sección. Si tienes una historia que quieres compartir y no me la has enviado todavía, puedes enviarla a este correo con el asunto encuentro aterrador o encuentro con extraños para que la lea en la siguiente parte. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete al canal. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!